y el biomagnetismo y cómo trabajar con la hipnosis en la práctica psicomediúmnica. Y eso es un componente muy importante eh, que tenemos que tener en cuenta el, en el trabajo mediúmnico y en el uso de la incorporación de la hipnosis como una técnica para entrar en trance. Yo me interesa que las personas tengan la capacidad de comunicar los problemas o aspectos de comprensión de lo que estamos diciendo, de modo que podamos asegurarnos que estamos comunicándonos. El medium es la persona que actúa como intermediario entre nosotros, los encarnados, y los seres desencarnados. Y eso ya es una definición estándar dentro de los conceptos filosóficos del espiritismo. Y se entiende que ese medium se vincula con esa energía que llamamos espíritu y que tiene un conocimiento y que nos permite entonces transmitir en una y otra dirección. Y claro, en esta cuestión hay unas consideraciones éticas, y el medium tiene que estar muy consciente de esto, muy consciente de esto, porque el medium, o sea, la persona que está actuando de intermediaria entre nosotros y ese otro mundo, que le llamamos el mundo o los entes espirituales, eh, puede, puede actuar transmitiendo con fidelidad la información que recibe o puede estar alterando esa información. Y a veces lo puede hacer por una cuestión del tipo de facultad que tiene, el tipo de facultad que tiene. Hay mediums que son inconscientes, hay mediums que no son inconscientes, que tienen conciencia de la información que están recibiendo en la mente y que entonces pueden alterar alguna información y que eso puede afectar la comunicación, la integridad de la comunicación. Está ese concepto claro y eso pues el público, las personas que van a recibir la información, o si el caso es uno que se está tratando de una cuestión médica o de ayuda a la persona, si esa transmisión que el medium recibe no se da con fidelidad o se usa un lenguaje inapropiado, podría crear confusión. Y eso es un aspecto que no solamente es ético, porque el medium podría decir, pero es que yo no conozco estas palabras o no las sé, o no sé lo que dicen y yo prefiero pues decirla de esta forma que es como yo lo entiendo. Y eso podría ser un punto de vista a favor del medium, pero tendría uno que preguntarse qué fue lo que recibió de la entidad y cuál es lo que está transmitiendo, porque nosotros acá no sabemos. Así que no sabemos cuán fidedigna es esa transmisión. ¿Está ese punto claro entre ustedes? Esa responsabilidad es aún mayor si dicho medium es a su vez un facultativo en un campo de la salud. ¿Van viendo esto? Si el medium tiene una formación en el campo de la salud, podría traducir mejor la información. Sí, porque conoce una terminología que es apropiada, pero si el medium no conoce la terminología, pero es la persona que está actuando como intermediaria, podríamos decir que es como una persona que esté traduciendo de un idioma a otro, de inglés al español o de francés al español o al inglés, pero no conoce uno de los idiomas en que está transmitiendo, pues entonces la traducción no se hace correcta. En este caso, no es un problema de traducción porque estamos asumiendo que está usando el español, pero los términos técnicos de una situación particular, puede que el medium no los conozca y no sepa lo que quieren decir y puede que los cambie inconscientemente. Puede ser inconsciente, no es como
que haya una intención de cambiar el término, pero los cambie inconscientemente porque no los conoce y diga otra terminología y se afecta la comunicación, se afecta la fidelidad de la información que te está transmitiendo. Eso es un aspecto ético, pero que no se debe a que haya una intención necesariamente del medium para comunicar esa información de forma incorrecta, sino que es por el desconocimiento de las terminologías que se están usando y que no domina el lenguaje y no lo transfiere, no lo equipara con un término equivalente que sea sinónimo del término que escuchó porque no lo conoce. Y eso es un problema técnico. El, el medium que es curativo, pues tiene las capacidades de curar y va a recibir una información si está trabajando con una entidad espiritual que conoce y que ya están acoplados. Pero si esa no es el caso, también podría ser dificultuoso. Dificultuoso. ¿Hay algún aspecto que esto tenga o traiga problemas de entendimiento? Y para mí esto es importante porque la mediunidad es clave en estos casos. Y si la mediunidad está usando también hipnosis para entrar en un trance y tiene también temores con la hipnosis, pues eso podría dificultar. Pero la comunicación también per se puede ser dificultuosa. ¿Hay algún tipo de eje de acción sobre esto? Ay, nos alegra tener a Juan Maldonado por aquí hoy, que quizás nos podría ayudar en estos aspectos. ¿Hay algún tipo de reacción a esto? No hay ningún tipo de reacción. Que no lo entienden o que estamos un poco complejos o que no hay una comprensión clara del problema que tenemos aquí. Yo creo que un poco de los dos, Víctor. Ajá, adelante. Sí tiene cierta complejidad, porque sí hay que profundizar y entender con claridad la terminología perdón, el lenguaje que use el intermediario para transmitir, pues, lo más fiel posible la comunicación. Fíjense que esto no es tanto ético en el sentido de la moral del medium, porque no es que tenga una culpa o que esté actuando necesariamente con intención, y como dicen en los tribunales, intención y alevosía, ayúdanos en esto y ver que no está actuando de mala fe el medium. Posiblemente el medium no tiene un lenguaje, un dominio de un lenguaje, y cuando va a transmitir una información, si tiene dudas de los términos que está usando y cómo los está usando, puede que el medium, en el caso de un medium consciente, o semiconsciente que pueda cambiar la terminología, pues estaría creando un problema de comunicación con las otras personas que están oyendo esa comunicación. Y ahí podría haber una dificultad. Y esto puede traer temor a muchas personas a involucrarse en este tipo de trabajo mediúmnico, que es de investigación, pero que es de utilidad, porque muchas veces hay una necesidad de trabajar con una persona que tenga alguna condición de salud o que tenga una dificultad psicológica y que necesite una asistencia. ¿Están viendo la problemática? O sea que la cuestión de la comunicación mediúmnica, por el hecho de ser una comunicación, uno lo puede ver como sencillo cuando es una problemática o una comunicación de información general, pero cuando es una cuestión técnica, como en el caso de salud, o una circunstancia que se quiere manejar de un problema psicológico, digamos, pues entonces eso crea una problemática porque la precisión en el uso del lenguaje es importante, que el medio pueda tener una articulación y un vocabulario lo suficientemente amplio para que pueda transmitir las ideas con un nivel de corrección alta. Ivette. Iris del Pozo quiere intervenir. ¿Quién? Iris del Pues Pozo. ella estaba Gracias, interviniendo. gracias. Adelante, Iris. Yo me pregunto, en la mayor parte de comunicaciones que ustedes tienen en su experiencia, regularmente son seres elevados, maestros, los que se comunican, o a lo mejor son seres perturbados que requieren ayuda. Yo creo que hay una diferencia Sí, hay en una diferencia, tú en el tienes tipo razón ahí. en el tipo de comunicación, y también para facilitar al,
al medium, porque supongo que cuando hay alguna comunicación perturbadora también, de alguna manera, por más preparado que esté el medium, pudiera haber algún tipo de malestar en la parte física del medium. ¿A qué te refieres con eso? ¿Puedes abundar sobre eso que estás hablando de? Sí, en una comunicación perturbadora, por ejemplo, si la mayor parte de comunicaciones son de seres que piden ayuda o que necesitan ayuda, Ujú. a eso me refiero, el tipo de frecuencia de energía que transmiten, si pudiera ser que eleven el bienestar del medium o que de alguna forma pudiera haber una cierta molestia, no digo deterioro, pero sí molestia, es más bien pregunta. Sí, eso es un caso también que, que puede traer controversia y que puede traer dificultad y en la ayuda que se le pueda hacer a la persona, si está ligado a una persona o al mismo espíritu. Pero a mí me preocupa si es que hay una entidad que está actuando sobre una persona y que una persona está enferma. Ahí es que hay un problema, porque hay también otra persona que ya no es una entidad espiritual, es una persona que está encarnada, que está teniendo una dificultad con una entidad espiritual que le está afectando su salud y que el medium que está tomando la participación, pues no puede comunicar debidamente cuál es la situación por alguna dificultad, que eso puede darse. No estamos diciendo que sea siempre así, pero que es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Estamos, Iris, más o menos. Sí, muchas gracias, Víctor. Adelante, Mayra. Sí, hola, buenas noches. Sí, yo pienso que nunca vamos a tener la completa certeza de cómo viene la comunicación en los distintos términos antes mencionados, pero que de ahí la importancia de trabajar en grupo para que los demás, ¿verdad? Guías espirituales del resto del grupo y así como la intención inicial antes de comenzar las labores puedan también neutralizar esos asuntos. Porque se peca por hacer, aunque venga así, un ejemplo, si hay alguna dificultad de lenguaje o algo más, o por no hacer también. De manera que pienso que la intención original es hacer bien y se pide con esa intención la sesión y también, ¿verdad? Se pide asistencia a los guías, pues el hecho de que sea en grupo, pues ayuda cuando hay alguna situación no buena en términos de energía espiritual. Así que eso sería un punto. ¿Hay alguien más, Ivette, o no? No, de momento no. De momento no. Muy bien. Juan, veo que estás aquí. ¿Qué tú tienes? ¿Tú has tenido casos en tratamientos con personas? Porque tú eres una de las personas en INESIP que trabaja en el área de salud y de ayuda a personas directamente, aunque tú no trabajas como mediunidad, o tú trabajas en algunos casos como mediunidad y tienes algunas intuiciones que te llevan y que son apropiadas, pero ya por tu experiencia puedes posiblemente trabajar acorde a tu conocimiento y experiencia. No es un caso que se presente en una escuela y que quizás es por la primera vez que se presenta en un medium que nunca ha participado. ¿Cómo tú ves y entiendes o manejarías una situación de este tipo? Mira, Víctor, ¿me escuchas? Sí. Ok, chévere. Eh, no puedo decir que haya tenido muchas. Me parece que lo que más he experimentado ha sido intuiciones que a veces llegan de una manera tan y tan sutil que me imagino que a veces ni les he hecho caso. Llegan como un pensamiento así, a veces como bien rapidito, bien difuso, pero desde que estoy tomando las clases en INESI ya hace unos cuantos años, le presto un poco más de atención, estoy más pendiente a cuando llegan y a veces lo que parece ser hasta inclusive una pregunta que yo pueda hacer, una pregunta sencilla o inocente, abre una puerta, le abre una puerta a la persona con la que estoy trabajando para, para, para validar entonces
esa intuición. Pero te digo, en mi caso, en mi caso es, n- no he tenido, bueno, he relatado esta experiencia antes en Inesis, pero bien vale la pena que la relate. Una vez estaba trabajando con un caballero, para las personas que por casualidad no saben, yo soy terapeuta de masaje y estaba trabajando con un caballero que había venido por unas molestias y en un momento estoy trabajando en el abdomen de él y la palabra guerra me fue como si me hubieran presentado una foto con la palabra guerra escrita y mm, yo decía, contra, cómo le voy a preguntar a esta persona sobre esto sin cargar la contestación, ¿no? Sin influenciar la contestación? Y lo que se me ocurrió preguntarle fue, bueno, ¿y qué significa la palabra guerra? ¿Significa algo para ti? Y ahí entonces el señor se abrió totalmente, era veterano de la guerra de Vietnam, había tenido un par de encuentros con la muerte, uno de ellos envuelto él directamente, otro donde vio un helicóptero que se estrellaba y salió, él guiaba camiones y salió de su camión y salió corriendo a ver qué era lo que estaba pasando y le advirtieron, un oficial le dijo, no vayas para allá, esa gente deben estar muertos. Y él, que no hablaba mucho inglés, le dijo, voy para allá porque para eso estamos los soldados, algo así fue. Así que esa intuición, ese pensamiento que llegó y en realidad me impresionó de la forma en que llegó, ¿no? Que llegó bien claro, pues eh, llevó a que le hiciera la pregunta y esa pregunta abrió la puerta para que él relatara algo que estaba teniendo un efecto en su vida y él no había hecho la conexión. De hecho, ahora me estoy recordando que una de las áreas del cuerpo donde le molestaba era el abdomen. Así que cuando yo pongo las manos sobre el abdomen, lo que viene es exactamente esa palabra, guerra. Eh, Esa es una de las experiencias que puedo relatar así más directa. No sé si contesté la pregunta que me has hecho, Bueno, Víctor. eso es importante porque estamos hablando de una persona como tú, que trabajas con Ujú, otras personas y que trabajas en áreas relacionadas con el cuerpo de una persona y que ujú, estás trabajando activamente en esa persona para ayudarlo, que tiene unas situaciones que vienen y que recibe esa intuición, vamos a llamarle así, porque tú no estabas ujú. pensando en guerra, ni él te había dicho a ti ya Oh, antes de que él había sido un veterano de la guerra en Vietnam. O sea que definitivamente absolutamente. llegó como una información que te dan a ti y que tú percibes. Y eso tiene una validez. Y la forma como tú te comunicas con él es importante para llevar una idea sin adulterarla y Claro. tampoco sin afectar lo que él se intimide de hablar de la cuestión sobre la cual es, porque podría considerar que está entrando en un terreno que él juró pues velar por la seguridad de él y de otras personas o no intervenir mencionando información que pueda ser sensitiva a su trabajo, a lo que hizo durante la guerra. Y esto es una cuestión ética. Ahí hay una cuestión ética. Y por eso el tema de la ética dentro de una persona que está trabajando con otras personas, principalmente en problemas psicológicos, problemas de salud. Por ejemplo, en INESIP tenemos un programa terapéutico. Lo tenemos que funciona. Ese es Ujú, el elemento central en INESIP. Un programa de terapia. De hecho, se llama así mismo terapia ujú, ujú, psicoespiritual. Y ujú. trabajamos con aspectos psicológicos, pero también trabajamos con el cuerpo, con terapias que usan Reiki, que usan masaje, que usan distintas técnicas que son delicadas porque implican la psicología de la persona. Y me da pena que aquí no pueda estar Dominique, que es una Ujú. hipnoterapeuta de nosotros y que trabaja con el Claro. cuerpo también de las personas, pero las labores de ellas y tareas de ellas pues le impiden muchas veces estar en esta programación de nosotros por la noche.
pero que me hubiera gustado tenerla aquí para ver qué situación tienen. Yo no he tenido o he encontrado algunas dificultades en ese aspecto, aunque yo no entro en trance cuando estoy trabajando. He entrado en algunas ocasiones, pero muy limitadas, y han sido entidades que no están relacionadas necesariamente con la persona, ligadas a la persona con la cual estoy trabajando, sino entidades que me ayudan y que dan como diríamos, un discurso que es más bien de orientación, lo cual no es dañino a eso. Y son entidades que pasan a través de mí, no a través del psicólogo que trabaja con nosotros. Pero Dominique sí trabaja también con el cuerpo directamente, pues sería interesante. Vamos a ver qué quiere decir Ivette. Y ya vuelvo donde ti, Juan, si traes alguna otra Sí, información. Ivette, ¿cuál es la iba a situación? decirte algo más, sí. Sí, quería entrar en lo que está narrando Juan en ese aspecto, ¿no? Y es que esa persona definitivamente pasó por un trauma durante ese proceso mientras estuvo en la guerra. Y cuando Juan lo está examinando o lo está evaluando o está trabajando con él, sin intención de llevarlo a eso, Juan capta que pasó algo en una circunstancia y se despierta ese trauma vivido por esa persona. Juan en su trabajo, en su práctica de terapeuta, podría estar liberando esas energías que se quedaron ahí plasmadas por muchísimo tiempo detrás de ese trauma. Y puede ser en diferentes circunstancias. Eh, en este caso, ¿verdad? En una guerra, podría ser en una caída y que te deje un golpe, es un trauma. Que haya habido un accidente, hay un trauma. eh, que tengas una afección física del riñón, ahí hay un trauma. Y todas esas cosas, pues un medium o un terapeuta con las capacidades que tiene Juan, pues puede ayudar a liberar ese trauma, ese impacto que se quedó ahí. Eso es lo que quería expresar. Muy bien. Algo más, Juan, a la luz de lo que trae Ivette. O lo que tú tienes también que se te quedó, que se te ha ocurrido o que puedes aportar en este instante. Juan, está cerrado tu micrófono. Iris pidió un turno. Muy bien. Juan, Juan, no no te estás hablando. escuchamos. Ahí. Vuelve Ok, otra vez. Ahí, muy bien. sí. Oh, estoy comunicándome a través del celular y entonces tengo problemas. Eh, déjenme decirle algo. Me recordé de otra situación donde, nuevamente, donde una joven de unos 30, 30 y pico de años, 32, una jovencita para mí, empiezo a trabajar con ella y le pregunto, simplemente porque noto en el lado derecho de la pelvis, le digo, caramba, ¿tú has tenido algún problema con los ovarios? Y me dice, bueno, a mí me estirparon un ovario. No me lo había dicho en la entrevista inicial, porque yo les pregunto, ¿hay alguna situación, verdad, de salud presente o pasada que sea importante para ti? Digo, caramba, pero lo interesante para mí, nuevamente, es que simplemente toqué la área, ¿no? En ese momento y percibí, me dio por preguntarle hacerle la pregunta, pero no fue algo que yo hubiera, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decirlo? Que hubiera hecho una determinación lógica, analítica sobre percibo disculpe, esta tensión en esta área y de seguro debe ser una, dos o tres cosas. No, fue algo bien espontáneo, bien rápido, donde yo dije, ni siquiera pensé, voy a hacerle esta pregunta, simplemente se la hice.
se la hice y entonces la respuesta vino, la validación vino de una forma bien contundente porque no solamente es que le extirparan un ovario, sino todo el proceso que pasó antes para averiguar que tenía esa condición que era necesario extirparle el ovario. O sea, fue un evento importante en su vida que aparentemente, de alguna forma, ella se había desconectado de la importancia de él. Y entonces en ese momento, pero salió de esa manera. Mi pregunta no vino a través de un análisis de una, ¿sí? No fue una determinación analítica, no fue extremadamente rápida y espontánea. Quiero decir algo más, Víctor, y es lo siguiente. Nuevamente, una de las cosas que aprendí en INESI, y entiendo que fue una de las razones quizá donde por alguna razón también vine a entrar en contacto con INESI, es que es tan importante, y en INESI esto se subraya tanto y tanto, la cuestión de cómo la persona, va en este caso el medium, ¿no? O el que está recibiendo la información, cómo la persona lo comunica a- al que está buscando ayuda. El paciente, Porque el cliente, el al cliente. paciente, y al cliente, porque podemos, en realidad, a veces podemos, la palabra en inglés, la frase que usan legalmente, ¿no? En los juicios, leading the witness, podemos estar influenciando a la persona de acuerdo a la forma en que preguntemos. Y Claro. es bien importante que esa comunicación de parte del terapeuta o del medium sea una comunicación donde permitamos el espacio para que la persona descubra en lugar de decirle esto es lo que está pasando. Digo, en ocasiones puede ser necesario en que Sí, uno le tenga que pero decir, mira, uno lo que está podría, con el lenguaje que uno use, podría contaminar a la persona con de- cual uno está trabajando. Y en el caso de, por definitivamente. ejemplo, de una persona que venga a INESI a buscar ayuda mediúnica, terapéutica, psicológica, en las prácticas de terapias manuales que usa principalmente Dominique, pero en la parte psicológica también, porque nosotros trabajamos la parte psicológica y la parte espiritual con el ambiente psicológico. Y si les influenciamos con nuestro lenguaje una cosa, puede la persona llevarse una idea que puede ser equivocada. Y fue una intuición de uno, pero fue una intuición que uno no la interpretó bien y lanza una idea. Simplemente, no quiero decir yo que uno entonces se cierre y no comunique y no indague las cuestiones, pero tiene que bregar con un vocabulario bien adecuado y bien circunspecto, bien cuidadoso, que no la Hay que esté estar cuidadoso. confundiendo o no le esté llevando un mensaje de uno de lo que uno cree que no necesariamente es, porque entonces estaría faltando una ética profesional de llevarle a una insinuación de un mal o de una situación que no es realidad, pero que uno tuvo como intuición. Pero es válida indagar la intuición porque puede que sea también importante. Cómo Claro. uno lo hace de una forma genérica o sin darle información mayor que no afecte la estabilidad emocional de la persona. Y ahí hay un aspecto ético envuelto. Y esto es muy importante porque yo estaba en una sesión mediúmica en una ocasión, no voy a entrar en detalle, que un medium dijo, no, yo lo que recibo del mundo espiritual lo tiro así porque esa es mi Uh, labor. Esa es mi labor. Yo soy la medium y si me lo dicen, allá yo lo digo. Y eso se formó una discusión sobre eso. Ese día se formó una discusión, no una discusión de pelea. de pelea, pero sobre el hecho de lo que esa medium entendía que era su deber de ella como una medium. Como se le dice que el medium es medium y lo que recibe lo debe decir. Pero, joven, sí, usted lo está recibiendo como medium, pero ¿cuánto de eso debe decirse y cómo debe decirse? Porque podría afectar a esa persona más de lo que trae. Y ahí hay un aspecto ético y espiritual, las dos cosas. Porque está usted creando
una confusión y afectando quizás la comprensión de la persona y la estabilidad. Podría salir peor de lo que vino si no hay una educación mediúmnica. Y a veces muchos mediums trabajan como medium, pero no hay un programa de educación mediúmnica donde estos asuntos que estamos aquí discutiendo se analicen y se consideren como parte de la educación mediúmnica en un grupo espírita, en un grupo terapéutico. Hay por aquí a Mayra y Beth. Tengo a Iris primero y después a Mayra. Muy bien, adelante, Iris. Gracias. Yo creo que en el caso de Juan, Ujú. yo hasta me atrevería a decir que es un tipo de mediumnidad o que se considerara como tal, porque él al estar dando masaje, hay una conexión entre la persona, el cliente y él. Él está tocando el cuerpo, la piel y está despertando memorias de otras vidas inclusive o de otros momentos. Y al despertar esas memorias, él está percibiendo, hay una comunicación como tipo telepática, digamos, espiritual, donde él percibe, y por eso es una pregunta muy, muy directa, como lo que él estaba comentando. A mí me dio por eh, pensar que esto sí puede ser un tipo de mediunidad. No sé qué opinen ustedes. Bien, vamos a ver. Antes de pasar a Mayra, aquí está Luzdelia Martínez, que no solamente es directora de una escuela espírita de la MQ aquí en el área metropolitana, eh, en el área de Bayamón Alta, sino que también es medium, que me gustaría escuchar más luego una intervención de ella sobre este aspecto, cuánto ella como medium puede contribuir a esta conversación que estamos teniendo. Mayra, adelante. Sí, que muy de acuerdo con, con ustedes en cuanto a la importancia de cómo se transmite la información, porque muchas veces la gente se asusta y en lugar de que sea de ayuda, terminan, ¿verdad?, más impactados en forma no buena. Que es bien importante la tranquilidad y la confianza con que se comunica, más aún cuando, como estaba mencionando la compañera, es el asunto de que son memorias guardadas que ni siquiera son reconocidas por la misma persona, porque muchas veces no todo es un ejemplo, algo que tú descuidaste y por ende tuvo X resultado de salud. Y vamos a poner que entonces después ya lo solucionaste a un nivel quirúrgico o algo así, pero si la incomodidad del proceso que tuviste cuando estabas con las eh, condiciones propias del asunto se queda en la mente y tú sigues alojando un pensamiento en esa dirección de lo que te, ¿verdad?, afectó en ese momento, lo estás trayendo otra vez, estás guardando esa emoción en una parte, un ejemplo, cuando han habido cirugías o cosas así, y entonces eso no se reconoce hasta que hay una situación, ¿verdad?, como esta, por ejemplo, que no necesariamente es la única, también se la pueden dar a la persona directamente, pero muchas veces yo he escuchado de casos similares como lo que tú estás diciendo. Entonces tienen esa percepción, sale ¿cómo es? A flote, o sea, sale, ¿cómo es? A la luz, es lo que quiero decir. Y entonces se reconoce que se le ha dado mucho pensamiento a ese proceso y se ha dejado eso ahí alojado. Y una vez se reconoce que es eso lo que está contribuyendo, entonces se hace esa sanación. Y es para bien, pero definitivamente tiene que haber un ambiente tranquilo y de confianza para que las cosas puedan esclarecerse en buena forma. Gracias, compañera. ¿Dónde está ella? Espérate, se me escapó. Mayra. Muy bien. Entonces, fue que se cambió la imagen. La pantalla estaba corriendo de un lado para otro. Yo buscándola dónde está Mayra. Bien. Alguien más, Ivette, ¿no? No, puedes continuar. Ah, Puedo Lutelia, continuar. parece que ya Aquí va. está Luz Delia. Luz Delia, ¿estabas al tanto de la conversación que estábamos teniendo? Sí, buenas noches. Sí, Víctor, estoy al tanto de la conversación. Es una conversación bien importante, principalmente para las personas que son mediunidades, porque la ética es algo que debe prevalecer siempre en las personas, ¿verdad? Que son las que transmiten del plano espiritual al plano material información. Por ejemplo, con la experiencia mía con Cecilio. Cecilio tenía la buena costumbre
como director, que él llevaba, nos ponía a nosotros a la labor de medio, o sea, a practicar la mediunidad sin conocimiento de la afección que tenía el paciente. Eso solamente lo sabía él. La mediunidad que trabajaba no sabía absolutamente nada, ningún tipo de información. ¿Qué pasa? Un momento dado yo me encontré como medium laborando con una paciente que me pusieron al frente para que laborara con ella. Yo sentía la vocecita que me decía, acaba de salir de psiquiatría, acaba de salir de psiquiatría. Y yo decía, ¿qué me hago? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo les pongo? ¿Qué forma tengo que usar como mediunidad que no trastoque, que no eh, vaya a alterar la pasividad de esa paciente? Porque no sé cómo pueda tomarlo. Y yo en esa incógnita que estaba, en ese desenlace tan fuerte, como yo digo, pues solamente le dije a la paciente, siento que estuviste enferma y tuviste que llegar hasta el hospital. Y ahí la paciente, esto automáticamente ella misma me contó, me narró que ya estaba internada en un hospital psiquiátrico, en el Panamericano. Ella misma me dijo, acabo de salir ayer del hospital Panamericano. Yo me quedé, pero seguí laborando con ella tranquilamente porque gracias a que solamente le hablé con cautela y con cuidado, pude llevarla a ella a sentirse cómoda y abrirse a la comunicación, que eso es lo más importante que debe de tener una mediunidad. Cuando está laborando con un paciente o cualquier persona. En otra ocasión tuve la experiencia, digo, puedo hablar. En otra ocasión tuve la experiencia que estaba en la escuela, miraba hacia el lado de momento y la persona que estaba a mi lado, que nunca había ido a la escuela, una muchacha joven, le veía la mitad de su cara desfigurada, totalmente cadavérica, y la otra mitad normal. Vi esa visión la primera vez y dije, estoy viendo cosas que no debo de ver, cosas que no son reales. Siguió el trabajo en la escuela que estábamos haciendo y vuelvo de nuevo sin querer, sin tenerse automática, como yo digo. Vuelvo y de nuevo miro pan de la persona y vuelvo y veo su rostro, la mitad de la cara cadavérica, totalmente una calavera y la otra mitad normal. Hago uso del papel como mediunidad que teníamos instrucciones y le comunico al director lo que estoy viendo. Y entonces el director le pregunta a la muchacha, porque era una joven, le dice, ¿tienes alguna afección en tu cara, en tu boca? Y entonces la muchacha le dice, sí, me está molestando una muela. Y Cecilio le dice, por la evidencia que yo había tenido, le dice, pues vete mañana sin falta, donde un dentista que te ve esa muela. A la semana cuando la muchacha regresa, le da el agradecimiento al director, a Cecilio, porque gracias a que había ido al otro día al dentista, se había salvado su cara, porque esa muela que le molestaba estaba ya con una infección a nivel de hueso, que si no se la cogían, ella iba a perder esa parte del hueso, tenían que quitársela de su cara e iba a quedar su rostro desfigurado hasta que le pudieran conseguir un hueso de un cadáver para ponérselo en esa área, si era que lo conseguían. Y esa experiencia también, bueno, son innumerables experiencias, pero yo siempre le recalco a la medium, o los medios de la escuela, que hay que tener delicadeza.
para cuando uno le pasan una evidencia o un pensamiento, porque como dice Juan, a veces te lo dan escrito, a veces te lo hablan, a veces tú lo que ves como si fuera una pantalla, esa información, pues esto hay que tener cuidado cómo uno lo va a transmitir. Voy a hablar un poquito sobre el programa de INESIP. En INESIP tenemos un cuestionario que se le da a la persona antes de empezar los servicios con ella en INESIP. Como dije, INESIP tiene un programa terapéutico con psicólogo, hipnoterapeuta y terapias alternativas con el cuerpo, trabajando con distintos tipos de terapias, que esa parte la atiende la profesora Dominica Poggi. Eh, y el doctor Alejandro Lebrón, que es psicólogo con licenciado, trabaja la parte psicológica y yo trabajo la parte psicológica y también la parte de hipnosis, más la parte de hipnosis que la psicológica, aunque cuando trabajo con el compañero Alejandro, trabajamos los dos y manejamos la parte psicológica los dos y la parte hipnótica también. Y atendemos las personas en equipos. Eso nos permite, primero, integrar conocimientos más la información que se va a tener de la reunión mediúmnica. O sea que integramos los tres aspectos. Muchas personas, yo estoy explicando esto porque muchas personas van a INESI pero no conocen todo el tinglado, todo el proyecto de INESI, que no es solamente una cuestión mediúmnica donde se atiende a una persona, sino que hay un programa terapéutico con personas en el campo de la salud, en el campo psicológico, en el campo de la hipnosis y en el campo de las terapias alternativas. Y cuando también obtenemos una situación o vemos una situación que aparece, referimos a personas, ya sean médicos, psiquiatras u otros profesionales de la salud, que reciben pacientes de INESI y también nos mandan a nosotros algunas personas. O sea, que tenemos una colaboración entre profesionales de la salud e INESI. Eso no necesariamente lo tienen otros grupos. El hecho de que en INESI hay profesionales de la salud, pues nos permite tener un programa integrado de salud donde integre los aspectos profesionales y los aspectos espirituales. Y las medium, y por eso esta educación mediúmnica que hay aquí, para nosotros de estos aspectos, para formar a las personas, porque muchas personas no, los medium son medium, y la palabra lo dice, es un instrumento. Pero si un medium está formado también y tiene una formación científica en algunos aspectos, no es que sea un especialista, pero que tiene por lo menos una información general sobre algunos aspectos, puede tener unas intuiciones y puede darle canalización a esas intuiciones de una forma mejor y más apropiada de si no tiene nada o no sabe qué decir o qué hacer cuando recibe una información espiritual. Y por lo menos si hay, como hay otras personas que sí tenemos un tipo de formación, podemos colaborar entre lo que dice el medio y la información que nos pasa y dar una ayuda más completa a la persona. De ahí la importancia también de trabajar en equipo y de que haya educación mediúmnica a todos los niveles en las escuelas espíritas, que tenemos educación mediúmnica y que tenemos medium donde se ayuda a unas personas en algunas áreas. Tiene que haber, para mí es una responsabilidad espiritual de la escuela. Y yo sé que algunas no pueden porque no tienen necesariamente un personal. Y claro, hay limitaciones, pero en la medida que puedas referirlo a un grupo o una personas que tengan un conocimiento, es importante esa colaboración, porque podríamos cometer un error, como ha dicho Luz Delia y como ha dicho aquí otras personas, porque podrían cometerse errores, porque no todo el mundo es experto en eso. Y un espíritu puede cometer también un engaño a una persona. Y si el medio no está bien preparado, al ver a una persona con una situación, puede crear llevar una información inapropiada a la persona y entonces tener en vez de una ayuda, complicar una situación que pudo haberse resuelto de una forma más satisfactoria. En INESI, antes de recibir a una persona para ayuda mediúmnica, se le da un cuestionario que tiene 8 páginas, donde ahí va a vaciar una información importante sobre las situaciones que tiene, enfermedades, condiciones de salud y otras cuestiones para poder tener una evaluación previa de esa persona
que llega a recibir información. Eso no lo saben los mediums, claro, pero lo sé yo y lo saben las otras personas que trabajan en el ámbito de la salud para poder entonces atender a esa persona con una... Y primero pasan por un proceso de entrevista antes de llevarla a los mediums. O sea que ya hay un conocimiento de unas personas de cuál es la situación que vive esa persona para poder manejar aquello que pueda salir en la reunión mediúmnica de evaluación de la condición de la persona y la ayuda que se le está ofreciendo. Estamos más o menos hasta aquí. Si hay algún otro comentario, pues también lo podemos traer. No hay. Yo vuelvo y repito, yo entiendo que muchas escuelas espíritas no tienen las facilidades ni el personal necesariamente para cubrir todas estas necesidades, pero en la medida en que se pueda tener una educación adecuada para el medio, para no cometer errores o tratar por lo menos de evitar que se cometan algunos errores que puedan ser significativos. Porque por ahí hay un montón de cosas que ocurren en algunos sitios que uno se queda... bueno, generalmente, que puede llevar a unas personas a afectar a otras personas por acciones que se cometen. Y eso yo lo sé. Hoy mismo a una persona que estábamos viendo nos estaba contando de sitios que esa persona iba, que lo habían llevado, que vio cosas que no se pueden ni decir en público, de las cosas que suceden en algunos sitios, que se llaman, y lo lindo es que se llaman espiritistas. Eso es lo triste. Y las personas pues no conocen, no pueden distinguir lo que es un grupo espiritista, lo que es un grupo espiritero o lo que es un grupo o una medium que trabaja por la libre sin ninguna educación mediúmnica, ni ninguna educación en espírita, ni ninguna situación en ética, como estamos aquí discutiendo un caso sobre ética, la cuestión ética como parte de la educación mediúmnica en las escuelas espíritas que tienen también práctica mediúmnica. Y práctica mediúmnica dirigida a veces a la sanación. Porque puede haber práctica mediúmnica dirigida a la cuestión filosófica, a los discursos filosóficos, que eso es una cosa. Y eso posiblemente no tiene una responsabilidad que afecte las cuestiones de salud de la persona, porque son cuestiones filosóficas, aunque sí pueden crear un disturbio por la información que se discute y se analiza y cómo se lleva, pero no está afectando a la salud psicológica de la persona o a la salud física, cuando muchas personas vienen también en busca de ayuda para cuestiones de salud física y mental. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La educación mediúmnica es importante a todos los niveles, no solamente la cuestión mediúmnica. Y la formación en general sobre la cuestión ética en el espiritismo y en la educación de la persona que va a trabajar como ayuda a personas en el ámbito de la salud espiritual de otra persona. Estamos. Eso para mí es importante. Y pero claro, en el caso de Inés es importantísimo porque tenemos un programa terapéutico. De hecho, el programa se llama TERPE, Terapia Psicoespiritual, donde incluye el aspecto psicológico y el aspecto espiritual y se da ayuda permanentemente todas las semanas. Todas las semanas hay un componente de ayuda a ese nivel. Es importante, por ejemplo, eso pues ya lo tenemos, consideraciones éticas, es el título que estamos trabajando. Fíjense que es una guía práctica en la sanación, en el uso de la hipnosis y el biomagnetismo. Y nosotros integramos, nosotros en INESI, yo sé que otros grupos no lo hacen, incluimos el magnetismo y también la hipnosis como parte de las técnicas de salud que integramos. Vimos lo que es el medium. Fíjense que aquí hay el medium curativo es aquel que posee distintas capacidades, tanto psíquicas como mediúmnicas. Esto está aquí, o sea que hay medios que ya tienen unas capacidades curativas y que tienen guías que trabajan en el área de la salud. Esos medium pues tienen una ventaja en ese sentido porque ya están preparados para trabajar y tienen entidades espirituales que trabajan vinculados al campo de la salud. Y eso es importante. El medium curativo es aquel que posee distintas capacidades, tanto psíquicas como mediúmnicas, las cuales aplica en el servicio a otras personas
Por ejemplo, en la consejería espiritual, la psicológica y en otros campos de la medicina y la sanación alternativa. Las curaciones pueden ser de naturaleza física, mental o a nivel periespiritual. Y claro, ya hemos mencionado que también en el área espírita, y eso es importante. Esto es importante que no haya duda. Y claro, las escuelas que tienen ese servicio mediúmnico, pues deben que tener mayor cuidado que otras que simplemente se dedican a la parte educativa o filosófica. La Academia de la Lengua define la ética en una de sus acepciones como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Fíjense que la cuestión de ética aplica en todo ámbito de la vida. No es solamente en la legal o en la medicina, en todo ámbito de la vida. Y si usted trabaja con otras personas, hay una responsabilidad espiritual y también ética suya, de su conducta. ¿Cómo es su conducta cuando trabaja con otras personas? La ética es parte de la filosofía y como tal analiza y reflexiona sobre las cuestiones morales, las cuestiones de la conducta de la persona. Las normas morales que rigen la conducta humana, por tanto, evolucionan, cambian a través del tiempo. Claro, no es lo mismo las normas que se usaban y las guías éticas que se usaban en la época de la Edad Media, cuando no había unos conocimientos claros en distintos ámbitos y donde se cometían unas cosas, pero se cometían errores por el desconocimiento. No era porque se actuara con intención o maldad, era porque había un desconocimiento. Pero según va evolucionando el conocimiento, se va ampliando la información que debemos tener y utilizar cuando trabajamos con otras personas o tratamos de ayudar a otras personas. Y claro, como hay información que es nueva, hay que educarse. Y los medios no están excluidos de esa educación, no es solo espírita. Es también en aquellos ámbitos en que esa institución espírita o lo que sea la institución trabaja o practica. Y eso es importante que se tome y que se entienda. La moral pertenece al espíritu. Fíjese, este es un planteamiento del maestro Joaquín Trincado, el fundador de la AMQ, la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. La moral está determinada por el grado de evolución y el amor que manifiesta el propio espíritu en su conducta. Ahora, evolución y el amor. Ahora, la evolución de la persona incluye no solamente la evolución espiritual, es también la evolución en su formación, en aquellas cosas en las cuales esa persona va a incidir, principalmente cuando trabaja y orienta a otras personas. De ahí que nosotros en INESIP damos una entrevista completa con un formulario que dije que tiene 8 páginas para generar una información que nos interesa conocer sobre la persona que vamos a atender, porque vamos a dar una ayuda y aquella información que nos dé es vital para nosotros entender qué tipo de ayuda podemos hacerle y qué consideraciones tenemos o si realmente no estamos capacitados para manejar la condición que esa persona trae y que la tengamos que referir y decirle, no, nosotros no podemos ayudarte, nosotros podemos darte consejería, asesoría espiritual y ayuda espiritual y psicológica, pero no podemos entrar en la cuestión médica de salud que tú tienes, eso tienes que tratarlo con tus médicos, con tus especialistas. Claro, se hace alguna ayuda también en espiritual y si hay alguna orientación que se le pueda dar, se le da, pero eso tiene que tenerse con cuidado, con mucho cuidado, porque no podemos tampoco crear falsas expectativas. La ética del operador está terminada entre factores, la formación y bagaje cultural del medium, la evolución espiritual del medium y de las personas que están participando, la sabiduría, la praxis continua, que haya una práctica y una reflexión sobre la práctica. Eso es lo que se quiere decir praxis. O sea que uno cuando ve un caso y trabaja un caso,
Los mediums se reúnen, el grupo mediúmnico se reúne en la escuela para analizar el caso, cómo se trabajó, si se quedó algo pendiente, si no se atendió adecuadamente, si esa persona necesitaba otra ayuda o un referido a otras personas. Lo peor que uno puede decirle, y yo sé que en algunos sitios le han dicho, no vaya a ningún médico, que eso es espiritual, no tiene que ir a ningún médico. No, joven, eso es un error, porque toda condición de salud, aunque sea psicológica, debe atenderse también por un médico, porque hay condiciones de salud que se afectan por la cuestión psicológica y que la persona debe tener ayuda. Nosotros no somos quienes para decirle a una persona que no vaya a un médico a manejar una cosa porque es una cuestión simplemente espiritual, que lo que tiene es un espíritu. Y eso es un error. Y nosotros en INESIP tuvimos una vez que intervenir en un caso de eso. Y eso lo sé. Por una persona que le decía que no tiene que ir nada, que eso es espiritual y que eso se le quita. Se le puede quitar una cuestión espiritual, pero no le podemos decir a una persona que no vaya a un médico a atenderse. Porque si algo pasa, hay una responsabilidad ética y hay una responsabilidad espiritual y física. Y eso tiene que tomarse en consideración. De ahí que podemos tener mucho amor y mucha ayuda, pero yo no le puedo decir a una persona que no vayas al médico, que eso se te quita con unos pases magnéticos, simplemente. Si le damos los pases magnéticos, le damos la ayuda, pero le decimos que vaya al médico a que vaya a un examen de lo físico, la parte física, a ver si hay algo más adicional o hay algo que esté también contribuyendo a la condición que se presenta, dizque como espiritual solamente. Por ejemplo, si hay dolores en el cuerpo. En el caso que traía Luz Delia, de que al ver la calavera, pues el hecho que le pregunta específicamente sobre la condición de la salud en ese aspecto de ahí en la cara, es importantísimo que eso se entienda y que se le dé atención. Vivencia del amor. El criterio que identifica el desarrollo espiritual y la ética es la vivencia del amor por el psíquico. El psíquico, al hablar del psíquico, estamos hablando del medium, que trabaja psíquicamente, mediúmnicamente. Ambas cosas. No es solamente que por ser medium, hay una aportación psíquica. Cuando Juan hablaba de que recibía una intuición, eso es psíquico. Pero si tiene un relato de la persona de que siente dolor en una muela, eso es físico y es fisiológico. Eso no es psíquico. Hay un dolor y hay una molestia. Y tú estás viendo una calavera en un lado de la cara. Hay que establecer una conexión entre las dos cosas y enviarle a un médico, en este caso a un dentista, para que le haga un análisis y una revisión, un examen médico en el campo de la odontología. Aunque usted no sea odontólogo ni médico, pero hay una molestia y es importante que la persona por lo menos le recomiende que vaya a ver un médico. No se quede usted diciendo que simplemente con la cuestión mediúnica y con los pases mediúnicos se va a atender la situación. Una infección necesita antibiótico también. ¿Está eso claro? Por lo menos esa es mi opinión. Y la defiendo y por lo menos en INESIP se actúa de esa forma. Eso es praxis psicomediúmnica. La práctica responsable. Eso es la ética del medium, se eleva a través de la praxis, o sea, en la acción y reflexión continua sobre la propia práctica mediúmnica y la de los demás. Y de ahí la importancia de esta educación que estamos dando aquí hoy sobre el aspecto ético de la mediunidad. Una responsabilidad ética, moral, espiritual, en todos esos aspectos. Y de ahí la importancia de la educación mediúmnica a todos los niveles. Y eso incluye educación formal. Si una persona trabaja como medium en el campo ético, en el campo de aspectos de sanación, debe tener alguna formación en el campo de aspectos médicos. Información general. No es que vaya a tratar de pretender de recetarle cosas que
que requieren un conocimiento más allá del uso común de alguna cosa que uno recomiende a alguna persona. Desarrollo facultativo en el caso de que vaya a tomar decisiones diagnósticas. Práctica del amor. Análisis crítico y reflexión continua sobre la práctica como psíquico y prácticamente de la y práctico de la mediunidad y practicante de la mediunidad. Todo eso es parte y es importante de la formación que recibe el medium en las escuelas. Si no, es mejor que se dedique a la cuestión filosófica y escuchar mensajes de los espíritus de amor y paz, pero no se vuelve en una cuestión médica que puede afectar la persona, la salud de una persona, y que puede informar incorrectamente si no tiene una formación adecuada en lo que está tratando y manejando. Yo no estoy diciendo que no haga práctica mediúnica, fíjense que no estoy diciendo que no haga práctica, pero depende en qué la haga. Si usted no tiene una formación o una cuestión de tener un referente o una persona que le asesore a usted en el grupo, es mejor, tiene que enviar a una persona y no decirle que con aquel trabajo mediúnico que le hicieron ya es suficiente y que no tiene que ir a ningún médico. Eso es un error. Y llevar en desprestigio a las personas y a la institución espírita que actúe de esa forma si algo ocurre mal. Es mejor estar preparado y no atender una cosa y enviar a una persona, un facultativo, a que usted haga una cosa y cometa un error y que entonces usted tenga la responsabilidad ética, moral y espiritual por no orientarse adecuadamente y hacer recomendaciones que están fuera de su competencia, porque usted no tiene competencia para hacer un diagnóstico. Y si un espíritu le engaña, ¿cómo puede usted decidir que le engañaron? ¿Cómo? Porque no tiene las herramientas para decidir. Le va a creer todo lo que dice el espíritu. Y si es un espíritu que quiere hacerle más daño a la persona de lo que usted imagina. Por eso es que hay que tener formación y educación. El código ético en las instituciones es de necesidad. Las instituciones deben de tener un código de ética, de conducta de la práctica psicomediúnica. Y eso tiene que estar claro. El código ético en las instituciones es de necesidad, pues la sociedad está compuesta por individuos de diversos grados en su evolución espiritual. La práctica mediúnica estará determinada por su elevación espiritual, que a su vez determina su moral. La ética es una moral y hay una moral espiritual. Hay una responsabilidad espiritual cuando usted da consejos a otra persona, aunque sean de buena intención. Hay un dicho en español que dice, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. No sé si han oído, es algo así. Si alguien conoce el dicho exactamente, pues me avise, pero es algo así, que uno puede tener buenas intenciones con algo, pero puede haber muchos errores en esas buenas intenciones y que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, porque vas para un sitio, pero no sabes para dónde es. Bueno, así que analicen ese aspecto. Eso es un dicho popular en el idioma español. No sé si lo conocen también las personas aquí de México y de San Antonio, si conocen algunos dichos similares o conocen esos dichos, pues me los pueden traer o si no los entienden, qué es lo que quiere decir. Código ético. Distintas organizaciones tienen manuales, código de ética para reglamentar la práctica. Y eso es importante que se conozca, esos códigos de ética. Yo sé que la MQ tiene la ley de mediunidades. Pero al yo cotejarlo de la ley de mediunidades, los aspectos que trata son los aspectos mediúmnicos per se. La de la práctica mediúmnica. Y esa práctica mediúnica puede tener distintas facetas, depende a lo que practique ese medium. Así que los manuales de ética tienen que revisarse. Y los manuales de ética de la ley de mediunidades, si una escuela espírita hace prácticas médicas o prácticas que dirigidas a la sanación, debe atemperar, no es que cambie el código de ética de la MQ, es que añada cosas atemperando el código de ética de conducta de los mediums para
o si es una escuela kardecista, no importa, la que sea. En las escuelas kardecistas no hay un código de ética que venga hecho por Kardec. En la escuela de la MQ sí hay un código de ética, la ley de mediunidades, que son las normas de conducta del medium. Pero puede que hay que cotejar cómo se va revisando ese código de ética para temperarlo a los cambios que van ocurriendo en el mundo. Y ese código de ética se escribió cuando la época de Trincado. Y hay muchos cambios que han ocurrido en los países. Y uno tiene, si uno está en México, o está en Puerto Rico, o está en San Antonio, o está en Texas, o está en Nueva York, hay leyes que regulan ciertas prácticas. Y uno tiene que estar conociendo eso, cosas que uno no vaya a cometer un error porque desconoce la ley. Y hay un planteamiento que desconocer la ley no nos libera de una responsabilidad. Hay que conocer las leyes que aplican en los países. Y principalmente si uno está haciendo prácticas que inciden en cuestiones profesionales que están reglamentadas en ese país. El código ético de las instituciones es de necesidad, pues la sociedad está compuesta por individuos de diversos grados de evolución espiritual. La práctica mediúmnica estará determinada por su elevación espiritual, que a su vez determinará su moral. O sea, la moral espiritual depende también de la evolución espiritual del ser o de las personas, y en este caso de una institución. Las organizaciones espíritas deben, por tanto, educar sobre la práctica ética y moral de sus miembros, y en particular los psíquicos. ¿Cómo están esos psíquicos actuando? Hoy nosotros atendimos en INESIP a una persona que va a otro sitio y yo quedé muy impresionado por las cosas que oí que ocurren en algunos sitios. Y que algunas personas son mediums y que se llaman espiritistas. Y se llaman espiritistas. Y escuché algunas prácticas que a mí me dejaron muy afectados. Distintas organizaciones tienen manuales. Bueno, aquí está lo de la M de la ley de mediunidades, que ya entonces las personas que son aquí de la M de la Q pues lo saben. No sé si algunas de las cátedras que están aquí. Y del Pozo, allá en la Cátedra de México, la Ciudad de México, ¿tienen ustedes prácticas de sanación o prácticas relativas a las mediunidades de sanación y ayudan a personas con condiciones médicas, Iris del Pozo? Pues en el pasado recuerdo que sí lo había. Actualmente no sé, mi hermana está por ahí presente, a ver qué nos puede decir al respecto. Si puede ella intervenir, háblale para Sí, ver si ella... habla, aquí estoy, buenas noches. Ajá. Hay algo, estamos haciendo como prácticas del libro, de que nosotros mismos nos damos pases y cosas así, pero no a nadie más que entre nosotros mismos nada más practicamos, Ajá. pero no lo hacemos. Somos unos cuantos los que vamos, porque cada día todo el mundo se va al Zoom y somos unos cuantos los que estamos en la cátedra, ¿sí? Bueno. Pero practicamos entre nosotros cuando leemos el libro del magnetismo en su origen, pero no hacemos a nadie, fuera de ahí no. Eso es lo que te puedo comentar, hermano. Gracias. Muy bien. Eso es importante. En INESI tenemos un programa de educación mediúmnica en ese sentido, limitado, pero sí lo tenemos. Bueno, esto es parte. Esto que estás viendo aquí es la parte de la ética. La parte de la ética, pero porque tenemos personas que son profesionales de la salud, pero esas personas estamos, ¿cómo se dice?, protegidos, porque esas personas son profesionales de la salud y tienen su licencia para la práctica, ¿tú me entiendes? No son personas que están actuando por la libre. ¿Me entienden? ¿Entiende, Georgina? Iris. En ese sentido, pues estamos protegidos, porque Sí, son personas claro que que son entendemos, que son profesionales de la salud, y ya el hecho de tener una licencia para trabajar en Puerto Rico en el campo de su especialidad les habilita, y claro, están en INESIP y podemos entonces beneficiarnos de que tienen una licencia para la práctica de la salud. Y cuando tenemos un caso, referimos a algunos grupos médicos, inclusive psiquiátricos y psicológicos, inclusive de niños, psicólogos de niños, y hemos trabajado casos
psicológicos de niños que nos han traído buscando ayuda a nosotros, pero nosotros hemos ayudado en una parte, en la parte espiritual, pero hemos referido a psicólogos de niños que son parte y que nos conocen y que han participado con nosotros en proyectos para que le den la ayuda y le den continuidad. Y eso es otra cosa que puede hacer una cátedra o una escuela espírita, cardesiana, la que sea, o de otro tipo, que pueda entonces asociarse con grupos que ofrezcan ese tipo de ayuda y que usted le pueda referir a las personas que ya sabemos que son profesionales de la salud competentes y que son personas que pueden apoyar las prácticas espirituales para darle una ayuda más completa y más satisfactoria y profesional a las personas que reciben ayuda. Y no que vayamos uno a querer ayudar a una persona y no estemos ayudando, estemos más bien desayudando por una cuestión de no conocer unas cuestiones importantes. La relajación es importante y prácticas de relajación, por ejemplo, se pueden hacer en las cátedras. Prácticas de relajación corporal. Y eso pues no tiene una problemática salubrista en el sentido de que se pueda cometer un error después que se sigan las normas de la relajación. Y eso son prácticas adecuadas en una cátedra. De magnetismo por imposición de manos, porque ahí no estamos interviniendo en términos de recetar cuestiones médicas o productos de la farmacología de plantas que se conoce que son beneficiosas a la salud, aunque tenemos que siempre tener cuidado de no arriesgarnos en cosas que no conocemos. Muy bien, gracias, Georgina. Normas éticas. Tener formación y práctica previa supervisada de los procedimientos que se van a aplicar. O sea, si usted va a usarlas en la escuela, tiene que tener una persona que sea conocedora de eso. Por ejemplo, en el caso de la hipnosis, pues en INESIS tenemos profesionales de la hipnosis. Por lo menos tenemos 3 profesionales de la hipnosis. Licenciados, donde podemos usar la hipnosis con personas que tienen sus propias licencias. De hecho, una de esas personas es Dominique. Es la que dirige, la directora del programa de educación de la Sociedad Puertorriqueña de Hipnosis Terapéutica. O sea, que dirige el programa en la Escuela de Medicina, que trabaja con la sociedad, que es también una miembro de la Sociedad de Hipnosis Terapéutica de Puerto Rico. Y es miembro de INESI. Esa es Dominique Poggi. O sea, que tenemos personal formado a nivel alto, a nivel profesional completo. Y como profesora en un programa de hipnosis a nivel universitario. Eso es importante. Claro, no todo el mundo, yo sé que puede tener un personal de esa categoría disponible en la institución. Disponible en la institución. Nunca se puede forzar una práctica de intervención en un sujeto sin su autorización. Y eso es importante. Hoy día, para cualquier cosa, la gente que le hacen alguna situación reclama una demanda y hace una acusación como se llama en inglés, malpractice, prácticas incorrectas por personas que no están capacitadas para una cosa. Y eso son leyes modernas. Antes no existían muchas de estas cuestiones. Hoy día existen y una persona puede estarse o verse afectada por una práctica que no está autorizada a hacer, por hacerla, por querer ayudar y hacer el bien. Pero incurrió en una práctica porque no está autorizada a hacer eso. Porque no está capacitada ni está autorizada legalmente en un país. Y eso es una cuestión que tiene que verse. Yo, por ejemplo, no le puedo decir a una persona que no vaya al médico en INESI. Al contrario. Y yo sé que en una ocasión una persona le dijo a una persona, no, vete, que ya nosotros te damos aquí esta ocultación y te quitamos esa corriente que tienes y ya está bien, no tienes que ir al médico. Y yo le dije, no, eso no es así. Eso no es así. Y se lo tuve que decir. Una persona que yo aprecio muchísimo. Y se lo tuve que decir, no, eso no. En INESI no. Esto es una responsabilidad ética. Y yo no puedo decirle a nadie que no vaya al médico. Que con unos pases o con unas cuestiones magnéticas, con eso ya es suficiente. Si después la persona
y puede que una persona se beneficie y se le quite el dolor o se le quite la situación. Pero ¿y si hay algo oculto y después vuelve? Eso hay que tomarlo en consideración. Uno a veces con unos pases que se dé y hasta con un masaje se elimina la molestia del dolor. Se puede, pero hay una condición médica, hay una condición que está ahí oculta y que hay que atenderla. Y eso tiene que diagnosticarlo un profesional de la salud. No soy yo, porque yo no tengo ni el equipo tampoco en INESI para hacerle una radiografía a nadie para decir que no hay una condición. Por ejemplo, en el caso de que trajo aquí, del caso de la muela de la persona que tenía una infección en el hueso, yo no puedo decirle a nadie que con unos pases que yo le dé y que se le quite, porque la hipnoticé y le puedo quitar el dolor con hipnosis, pero yo no puedo decir, ya estás curada. No, vaya al médico, vaya al odontólogo para que le coteje ese dolor de esa encía, esa molestia en la encía y en ese diente. Porque la hipnosis puede quitar el dolor, pero es temporero. Es temporero. Y el magnetismo también lo puede, pero eso no quiere decir que está curado en el sentido estricto del término curar. No necesariamente. Hay que cotejar y hay que revisar y hacer los exámenes pertinentes. Seguir un protocolo establecido y aprobado por la institución y por agencias pertinentes, si existe. O sea que eso es importante. Debe de tenerse una sesión previa de orientación por la preparación del sujeto y la obtención de la debida autorización, siempre autorizado, y que firme la persona que está autorizando un servicio. No es que lo decidió así y que se le hizo sin que la persona lo utilizara. Aunque lo vaya a utilizar y la persona esté dispuesta a aceptarlo, que firme que autorizó este servicio y esta intervención para que usted cuide su seguridad. Hoy día, por no hacer algunas cosas, puede una persona meterse en un lío legal, en una cuestión legal que se la puede evitar. En algunos países, en Inglaterra, por ejemplo, las prácticas mediúnicas que inciden en cuestiones salubristas están reglamentadas legalmente en Inglaterra. Y hay algunos países que las tienen. En Puerto Rico, los profesionales de la salud están requeridos por ley de seguir las pautas éticas establecidas por la profesión. O sea que si yo hago unas cuestiones, tengo que estar asegurado de que yo estoy cumpliendo con las leyes, aunque yo no sea un profesional de la, mucho menos si no soy un profesional de la salud. Víctor, Normas éticas en la práctica. Perdón, Ivette. quería decirte que Ludelia levantó la mano. Pues adelante, Luz Delia. Sí, Víctor, yo tengo una experiencia que está entrelazada con la medicina y la parte como medium. Ajá. Mi cuñada se quedó muda por 5 largos años. No pudo, inclusive tuvo que retirarse de su trabajo porque ella era una profesional y muda, pues no podía ejercer su profesión. Le volvió la voz 3 meses y volvió y se le fue. ¿Qué pasa? Mi hermano conoce y tiene confianza en mí plenamente, aunque él es un católico apostólico romano con su mujer. Los dos son así, son casi curas. Y entonces pues vino donde mí porque ya la había llevado a todos los médicos habidos y por haber y ninguno le decía el padecimiento de ella. Y me pidió pues que yo se la chequeara y yo le dije, bueno, si me dan algo, yo te lo dejo saber. Porque yo siempre le hablo claro, o sea, que yo no estoy a la orden discount. Yo dependo de si estoy en ese momento de poder ver una evidencia, que los hermanos me ayuden a verla. Bien, me la llevo en su debido momento, me voy sola con ella a una habitación y hablando con ella, percibo que ella tiene en su garganta
unos puntitos tan diminutos como si fueran la puntita de alfileres. Terminé de elaborar con ella y entonces le digo a mi hermano, en cuanto pueda, llévala al especialista de la garganta y explícale que busquen dentro de su conocimiento de medicina, que busquen un método más profundo para encontrarle a ella la condición, porque ella tiene unos puntitos tan diminutos como puntas de alfileres en toda su garganta. Mi hermano se fue al médico y le explicó lo que yo le había explicado. Le dijo, busque más profundo, doctor, porque ella tiene unos puntitos, bien confiado él. Mi esposa tiene unos puntitos en su garganta que ustedes no lo han detectado con las pruebas que le han hecho, no lo han podido detectar. Busque algo más profundo que lo puedan detectar. El médico hizo los estudios y pudieron encontrar esos puntitos en la garganta de mi cuñada. Y entonces después mi hermano y yo nos reíamos porque el médico le dice, dígale a su hermana, la doctora, y mi hermano y yo era que nos moríamos cuando él me lo contó, porque yo sé que es la parte media anímica, o sea, yo como medium que trabajé con ella. Y entonces el doctor le dice que me dijera a mí, su hermana, la doctora, que había dado con la situación y con el problema que tenía mi cuñada. Que mi cuñada y es una cosa simple, ella tenía un reflujo dormida y ese reflujo, esos jugos gástricos cuando suben por la garganta tienden a quemar las cuerdas vocales y las van quemando poco a poco hasta que llega un punto que las empiezan a perforar. Y ahí es que la persona, si no le encuentran, se queda muda, como se quedó mi cuñada, que tuvo 5 largos años totalmente muda. Hasta Wow. ahí mi explicación. Muy interesante eso. Muy interesante. Sí, Muy interesante. Pero fíjate que lo tuvieron, que fueron al médico, porque, porque tú no le podías curar los reflujos. Tenías que tener y hacer es, una intervención adecuada porque esos ácidos le estaban afectando las cuerdas vocales. yo podía llegar solamente a la parte como medium. La Sí. otra parte tuve que decirle a mi hermano, ve al médico y explícale lo que yo vi como medium que soy. Y gracias a eso, el médico utilizó la información mía y pudieron encontrar lo que ella tenía. Mira qué interesante. Nos alegramos. Gracias por esa anécdota, compañera. Seguimos. Gracias. Respetar las convicciones y marcos de creencia de las personas que reciben los servicios. Mira, estamos hablando de eso. Tú respetaste porque ellas eran católicas, pero eventualmente ellos vinieron donde ti, pero tú respetaste el hecho de que ellas eran católicas y claro, actuaste debidamente y fuiste precisa en que se había que llevarlo al médico. Entender que la asistencia psicomediúmnica dentro del marco del amor y la espiritualidad es incondicional. Usted va a ayudar, pero tiene que ser honesta con la persona y decirle las limitaciones que tiene en la parte mediúnica, que fue lo que hizo aquí Luz Delia. Mira, vino perfecto, Luz Delia, tu intervención, porque está aquí claramente establecido de que hay que respetar las convicciones, pero tú respetaste las convicciones de ella, pero también respetaste las tuyas, que tú no podías intervenir más allá de la parte y que había que referirle al médico para que continuara aquello que tú hallaste, para que lo cotejara y lo validara, que procediera. Entender que la asistencia psicomediúnica dentro del marco del amor y la espiritual es incondicional. Usted va a ayudar a la persona espiritualmente, mediúmnicamente, hasta donde usted puede, pero no puede intervenir más allá de sus capacidades. Cada cual interviene hasta las capacidades. Referir a profesionales de la salud casos y o situaciones manifiestas que no son de su competencia manejar. Si usted no puede trabajar con las amígdalas, porque usted no tiene y ni sabe qué condición médica hay ahí,
hay que referir. Ahora, el medium pudo recibir la ayuda espiritual de que la condición estaba en este sitio y que había que atender ese sitio. Eso es importante. Y eso, pues lo hizo Luz Delia. Mira, esta estaba en la última laminilla de la presentación, Luz Delia. Así que cerramos con broche de oro porque esta era la última. Así que estas son algunas de las citas que yo tuve aquí y de los trabajos que leí. Fíjate, hay un libro sobre León Denis y la mediunidad que me ayudó. Y los de Joaquín Trincado, El espiritismo en su asiento, y los fundamentos del espiritismo de John Ashpurua. Y también yo pondría aquí también el libro de los mediums de Kardec, que es muy útil en estos casos y que Trincado también recomienda que se utilice. Bueno, Denis, muchas gracias. Así que estamos aquí al día con nosotros y vamos entonces a pasar acá otra vez a la... Y cerramos esta parte. Luz Delia, vino tu caso exactamente antes de la última cita, de la última laminilla, donde validaba lo que tú hiciste y cómo lo hiciste. Y lo que hiciste y cómo lo hiciste. Y eso es importante. ¿Algún otro punto? Ivette, ¿alguien más que tenga alguien que tenga algún comentario que hacer sobre esta presentación de hoy, sobre ética mediúmnica y la cuestión de la intervención en casos de salud o otras cosas? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario antes de cerrar? Porque ya nos faltan 15 minutos. Mira, ya hemos hablado tanto que yo pasó el tiempo tranquilamente. ¿Quién quiere comentar algo? Iris del Pozo, ¿qué te pareció? Pues muy interesante, muy importante porque la ética aplica a todas nuestras actividades, hasta para hacer un comentario positivo en lugar de uno hiriente o de una crítica, por más simple que sea. Creo que tenemos que considerar esto, ¿no? Bueno, y efectivamente, como lo ejemplificó la hermana, justo ese caso de ella, está la ética, está pues, la seriedad con la que usas tu mediunidad para ayudar a otros, aunque no importa el credo que tengan, ¿no? Y el hecho de decir hasta aquí puedo ayudarte, esto ya no me corresponde. Y como dices tú, en INESI que tienen el grupo interdisciplinario para remitir y la pronta atención a las personas, ¿no? Muy interesante. Yo creo que hay mucho que abundar aún. Gracias, Víctor. Eso para nosotros es bien importante. Ahora mismo nos han enviado un caso, una psiquiatra, que eso la semana que viene lo vamos a ver. Y les envió una psiquiatra de aquí, de San Juan, para que nosotros hiciéramos una evaluación espiritual, porque entiende que hay algún elemento espiritual, aunque tiene que seguir tratamiento psiquiátrico, pero nos las mandó a nosotros para una evaluación y qué ayuda le podemos dar. Y eso nos valida a nosotros porque correspondemos y colaboramos en el aspecto médico, el aspecto profesional y el aspecto espiritual integrado. Y no estoy cayendo yo en prácticas negativas, inapropiadas, violando la ley de ningún tipo. Al contrario, estoy dándole todas las herramientas a la persona. Y en este caso no fue que llegó a nosotros y nosotros estamos refiriéndose a la psiquiatra, no, la psiquiatra nos los está enviando a nosotros porque entiende que nosotros le podemos ayudar en unas áreas. Y eso demuestra que hemos ganado una confianza de unas personas. Bueno, en el programa de hipnosis también. Claro, tenemos dos profesionales de INESI en el programa. Y uno de ellos es la directora del programa educativo de hipnosis clínica de Puerto Rico. Y otro soy yo, que también soy un profesional de la hipnosis clínica y profesor universitario de esa materia. Así que eso es importante. Eso es importante. Y eso nos valida. Nos valida y nos da respeto social en ese sentido. Porque estamos actuando éticamente. Y toda escuela lo puede hacer. Puede tener un programa donde evalúe algunas cosas iniciales, le ayude espiritualmente y le refiera. Y que tengan médicos amigos, psicólogos, dentistas, médicos de familia, parteros,
ginecólogos, psicólogos, hay personas en el campo de la salud que son espiritistas o que tienen creencias espiritistas. No están todos los días metidos en los grupos espíritas, pero tienen, y uno puede hablar con esas personas y crear un grupo de apoyo. Eso es lo que ha ido haciendo Inés, y poco a poco. Y claro, cumplimos con la ley porque hacemos una entrevista profesional también, además de la espiritual. Y la entrevista es completa, que cumple todos los requisitos establecidos por las áreas médicas y psicológicas. Y claro, y eso nos ha dado una credencial en ese campo. Bueno, jóvenes, muchas gracias.